Papyrus Lite es un producto pensado y diseñado para la empresa gráfica pequeña y mediana que quiere tener un producto de excelencia acorde a sus necesidades tanto operativas como a nivel presupuestario. Papyrus Lite ha sido concebido y desarrollado por CLC Group, quien dispuso estándares de calidad que rigen en la certificación ISO 9001-2000 Guía 90003, que está estrictamente referida al software y herramientas informáticas, trabajando integradamente a un motor de base de datos SQL Server 2000 Express Edition con el respaldo de la empresa Microsoft. En su pantalla principal se encuentran dos sectores de datos bien definidos. Un sector encontraremos los filtros de los datos que queremos obtener y en el otro el despliegue de los datos que cumplen con esa condición. El software cuenta con una botonera y un entorno gráfico amigable que ayudan a identificar rápidamente los diferentes presupuestos de acuerdo a qué estado se encuentren. Estado presupuestado. Son presupuestos desarrollados que aún no han sido pasados los costos. Cerrado es que ya disponemos de los costos para pasarle al cliente. Enviado. Aquellos que se han enviado por correo electrónico en formato PDF o por fax. Aprobado. Es el presupuesto que el cliente ya ha adquirido. Rechazado. Aquellos que el cliente no ha adquirido. Para este ejemplo, entraremos a ingresar una nueva cotización. Lo primero que nos va a pedir el sistema es que ingresemos el nombre del cliente al cual vamos a realizarle la cotización. Pero también podemos acceder a una base de datos de los clientes precargados que cumplen con alguna de las características, aunque se encuentren en cualquier lugar de su texto. Al traer el cliente, automáticamente nos muestra el vendedor asignado al mismo. Después, nos preguntará a qué tipo de producto vamos a realizar la cotización, como así también la cantidad en millares y los colores en frente y dorso y el formato abierto, cerrado de la unidad dependiendo del tipo de producto a cotizar. Se puede también establecer un detalle específico, que es el que luego saldrá impreso en el presupuesto. Una de las grandes características que cuenta Papyrus Lite es la posibilidad de acceder a un diccionario ortográfico que nos permitirá encontrar los posibles errores gramaticales y ortográficos que se pudieron cometer al momento de ingresar el texto del detalle y así asegurar la formalidad y el correcto envío de las cotizaciones. En esta sección de la pantalla, Papyrus cuenta con tres sectores. Un sector comercial, donde se han ingresado recientemente los datos. Un sector de desarrollo de costos, donde vamos a ingresar ahora los datos. Y un sector de cierre de precios. Ahora vamos a ingresar el tipo de cotización a realizar, entre las cuales pueden ser plana, continua, flexográfica o trabajos externos que se envían a realizar a un tercero. En este caso, vamos a realizar un trabajo de impresión plana. Lo que nos va a preguntar primero es qué tipo de material vamos a cotizar. También nos va a mostrar en qué gramaje compramos ese material. Y podemos acceder a esta ventana utilitaria que nos va a brindar la posibilidad, partiendo de un tamaño de unidad que nos especifica el cliente, de los diferentes tamaños de hojas o bobinas que estamos comprando a nuestros proveedores en este papel de ilustración en 90 gramos y los tamaños de impresión de pliegos máximos en nuestras prensas. Él mismo va a buscar la mejor distribución donde tenemos el menor desperdicio de papel. También podríamos especificar pinzas laterales o contrapinza o doble corte para buscar cuál es la mejor opción teniendo en cuenta estas especificaciones. En este caso, lo vamos a hacer en esta especificación. Papyrus ya nos calculó el gráfico de distribución de pliego de máquina dentro de la hoja del proveedor y dentro de unidades por pliego, cómo se distribuyen las unidades dentro del pliego de impresión. También me ha calculado la demasía o sobrante adicional que vamos a necesitar tanto para lograr el registro de máquina como también el porcentaje sobre el tiraje. Esto nos calcula la cantidad de hojas, resmas o kilogramos que vamos a necesitar. Podemos especificar si el papel queremos que tenga una utilidad distinta a la del presupuesto, o si el papel es del cliente con lo cual no lo cobraría, o si el papel tiene un tratamiento impositivo especial.
Una vez que partimos de tener un pliego de impresión ideal, pasamos a seleccionar la mejor opción de máquina para realizar este trabajo de entre las prensas que disponemos. Papyrus muestra automáticamente las prensas que cumplen con los requisitos mínimos estipulados para poder efectuar el trabajo a cotizar, ordenando del menor costo al mayor costo para todas. Nos calcula la cantidad de pasadas, planchas, tiempo de montaje y arreglo, tiraje que van a necesitar. El único dato apreciativo que aquí podrá cargar el cotizador es diferenciar la complejidad para lograr una estandarización al momento de cotizar, donde se podrá calcular otros tiempos de arreglo, tiempos de máquina u otros comportamientos. Papyrus calcula el uso de tintas en función de un novedoso cálculo de consumo, incluyendo tanto en fotocromía como en colores especiales en frente y dorso, informándonos la cantidad de kilogramos en consumo, y el único dato apreciativo que se puede cargar por el cotizador es el porcentaje de cobertura, el cual Papyrus parte de un estándar, pero el mismo se especifica en sus tutoriales de implementación, cómo se pueden customizar o ajustar a las características especiales de cada empresa. Papyrus parte de calcular el papel como porción importante dentro de la distribución de costos internos, y después, en función de eso, elige cuál es la mejor prensa para realizar el trabajo de consumo de tintas y todos los procesos adicionales, ya sea que estos tengan insumos o maquinarias, se calculan en esta pantalla, en donde en el primer sector tendremos las maquinarias y en el segundo tendremos los insumos. Papyrus nos brinda la posibilidad de acceder a una ayuda en línea donde nos va a informar cómo se deberá calcular este proceso, los cuales son acordes al producto que hemos cotizado y que también se encuentra en la tabla libre y editable por el operador. Lo único que hará el cotizador en este caso es simplemente prender lo que vamos a cotizar y elegir la complejidad. A nivel de entregas, se podrá especificar cuál es el embalaje que vamos a realizar, el tipo de flete con el que vamos a enviar, el tipo de contacto a quien le queremos mandar la cotización, y de este modo ya hemos cerrado nuestro presupuesto, pero vamos a hacer un caso especial donde el proceso de LACA lo enviamos a un tercero. Aquí nos interesa la información del proveedor de este proceso, para saber a dónde lo tengo que ubicar, y el valor que éste nos pasa. Para este caso, aplicaremos un 5% diferencial a nuestros costos en concepto de recargo, que es lo que nos aplica nuestro proveedor en este ejemplo. En el caso de los costos propios, se calcula un 10%. También, en el caso de una agencia de publicidad que tiene una comisión externa, podemos especificar cuál es el porcentaje adicional que nos aplican a nuestra cotización. Con este ordenamiento, podemos ver y diferenciar cómo va quedando nuestro costo e incidencia de los mismos dentro de la cotización. Una de las posibilidades por las cuales es muy rápido cotizar en Papyrus Lite es la chance de acceder a la cotización y ver en la misma que contamos con el número de presupuesto, un diferente subpresupuesto, diferentes productos que nos pide el cliente o las diferentes alternativas del presupuesto que vamos a realizar. En este caso, quiero visualizar en el área de presupuestación y ver cómo quedaría el informe de costos en función de lo que hemos cotizado. También podemos acceder desde esta misma pantalla a mandar o ver cómo quedaría el envío de mail, donde se está conectando a la oficina de correos y está generando la cotización en un formato universal, sin pérdida de calidad y de fácil manejo y transporte, para que pueda llegar rápidamente y que sea muy simple de imprimir tanto en impresoras láser como de chorro de tinta. Una de las ventajas más grandes que tiene Papyrus es su posibilidad de hacer diferentes alternativas. Cuando optamos por alguna de estas, nos preguntará si queremos hacer esa variante a los precios que hemos calculado en la versión anterior, o si queremos rever en el caso que se haya modificado o actualizado alguno de los costos de los insumos que influyen directamente a la hora de un presupuesto. En este caso, lo único que hacemos es cambiar las cantidades y veremos automáticamente que los costos del producto de las líneas internas que hemos cotizado se han actualizado a las nuevas cotizaciones. Papyrus, de esta forma, permite no disponer tan solo de 2 o 3 alternativas de cotización, sino N posibilidad de alternativas, pudiendo ser estas por diferentes motivos, como ser variación en la cantidad de colores, variaciones de cantidades o variaciones de gramaje o tipo de material. Podemos disponer también, siempre que hacemos una cotización, como es la bitácora de operaciones, para tener un seguimiento de todo lo que se ha realizado en ese presupuesto, guardando una historia que nos ayudará
a realizar una trazabilidad de esa operación. ¿Cómo podemos asociar a cada presupuesto si se ha aprobado o rechazado o qué ha pasado con el mismo? Esto nos permitirá después disponer de este tipo de información donde podremos analizar, por ejemplo, cómo fue la evolución de los presupuestos a lo largo del tiempo, donde en el color verde se muestra la cantidad de presupuestos que se han hecho en un rango de tiempo y en el color rojo la cantidad de los mismos que se han aprobado en ese lapso para poder ver más o menos en qué porcentaje de aceptación de cotizaciones estamos, lo cual también se puede filtrar a través de vendedor o a través de cliente, como por ejemplo para saber si un vendedor constantemente sobrecarga nuestra tarea de cotizaciones y tal vez nunca cierre las mismas o viceversa y sepamos que contamos con un muy eficiente vendedor. Podemos contar con otro tipo de información porque, por ejemplo, queremos analizar cómo son nuestras ventas a lo largo del tiempo, pero esto es simplemente parte de una de las tantas posibilidades que contamos en Papyrus, como el poder exportar esta información a cualquiera de las plataformas, inclusive la XML, cuyo lenguaje es el que se basa el JDF,